Muy buenas tardes. Esta es una presentación gerencial sobre el informe de auditoría forense y tributaria del caso Grupo Alimentos XYZ SAS del ejercicio del año 2023 al 2025. Mi nombre es César Castelblanco, quien participaré como auditor forense. A continuación, la empresa es el Grupo de Alimentos XYZ SAS, producción y comercialización de alimentos procesados. Su periodo auditado será en los ejercicios fiscales 2023 al 2025. Su objetivo principal es examinar la razonabilidad de las cifras tributarias y detectar irregularidades con implicaciones fiscales y legales. ¿Cuáles son las limitaciones? Acceso parcial a documentación digital, restricción de más o menos un 20% en confirmaciones externas por acuerdos de confidencialidad. Dentro de las hipótesis iniciales del fraude tributario, luego de realizar la búsqueda de hallazgos, encontramos esta matriz donde identificamos unos niveles críticos por la subdeclaración de impuestos por ventas en efectivo, que tiene una probabilidad alta y un impacto alto. Tenemos una probabilidad media con impacto alto, el uso indebido de costos ficticios para erosionar las bases gravables y un riesgo moderado, probabilidad media e impacto medio, inconsistencias y omisión en retenciones practicadas. Dentro del dictamen de auditoría forense manejamos tres marcos normativos aplicables, de los cuales está el Estatuto Tributario, normas internacionales de auditoría y el marco penal y de control colombiano. En el Estatuto vamos a informarnos en el artículo 647 de inexactitud y el artículo 402 sobre omisión. En las NIAs manejaremos la NIA 240, NIA 300 y NIA 500 para garantizar el rigor de la suficiencia y de la evidencia forense. Y en el marco penal nos enfocaremos en el artículo 402 y 403 que habla sobre el fraude tributario y las guías forenses de la Contraloría General de la Nación. A continuación explicaremos el flujo del proceso de la auditoría forense. Dentro de la fase 1 está la planeación, donde realizaremos el mapeo de la corporación, la definición de la hipótesis y la selección de la muestra. Serían 120 facturas representativas del periodo. En la fase 2, la ejecución de las pruebas. Se realizarán los cruces masivos de las bases de datos, verificación física del campo y solicitud de confirmaciones a terceros clave. Fase 3, la resolución y los hallazgos, la triangulación de la evidencia, contabilidad interna y el portal de la DIAN versus los proveedores y la clasificación taxonómica de irregularidades. Esta es la matriz de pruebas forenses que se realizará. Entonces tenemos el tipo de prueba en las cuales van a ser pruebas analíticas sustantivas, confirmaciones externas y pruebas digitales, donde evaluaremos los ingresos versus la facturación electrónica, la existencia real de costos y gastos, la autenticidad de operaciones y la integridad de premeditación. ¿Cómo se ejecutará eso? Por medio de cruces de información. Entraremos a cruzar la información interna con información relevante externa, como lo son los portales de la DIAN, las verificaciones con los entes externos, solicitud directa a proveedores y análisis de correos y facturas duplicadas. ¿Con qué objetivo? Detectar errores o hallazgos en lo siguiente. Detectar la subdeclaración en sistema de ventas, descarga de gastos, en los cuales pueden ir gastos ficticios o inflados, identificación de empresas fachadas o proveedores inexistentes o posibles RUT falsos, y probar la existencia de dolo dentro de la planificación de fraude. Una vez realizadas las pruebas sustantivas, tenemos la síntesis de los hallazgos claves. Una es la brecha entre las ventas registradas y la contabilidad después de realizar el cruce con el portal DIAN,
que es un 12% de variación. Tenemos 3 proveedores confirmados como inexistentes, no tienen cámara de comercio, los RUT son falsificados y fueron utilizados para justificar costos ficticios. Además de eso, en el cruce que se realizó con las declaraciones de retención en la fuente, se identificaron 150 millones practicadas a terceros que fueron debidamente omitidas y en el traslado a la DIAN, por lo cual no se reportó en las declaraciones tributarias correspondientes. ¿Qué conclusión forense llegamos? Que luego de la triangulación de la información se confirma que no son errores administrativos aislados, sino un patrón de manipulación sistemática. Dentro de la taxonomía del fraude encontramos la alteración de las bases gravables. Esto provoca la erosión de la ecuación impositiva. Por lo tanto, en la manipulación del ingreso hacemos que sea un mecanismo en el cual la omisión sistemática de las operaciones de ingreso y gastos sean parcialmente la facturación electrónica. ¿Cuál es su impacto? La reducción artificial de la base gravable para renta IVA, pero asimismo incrementamos los costos y gastos ficticios. ¿Cuál es el mecanismo? El uso de empresas de papel sobre costos de insumos básicos sin soporte real del mercado. ¿Y cuál será su impacto? La disminución indebida de la utilidad gravable operativa. Punto 2 del fraude, la omisión y la manipulación sistemática. ¿Cuáles fueron las omisiones? Dinero retenido pero no consignado a la DIAN. Creación de registros contables de retenciones ficticias. El fraude en IVA. El IVA generado incompleto o no cruzado con el IVA descontable ficticio soportado con proveedores inexistentes. Y su manipulación de nómina, donde se evidencia la informalidad en aportes a seguridad social. ¿Cuál es su factor predeterminante? El dolo. Conclusión digital. Evidencia irrefutable de la planeación y ocultamiento del fraude, descartando negligencia operativa. Una vez clasificados estos hallazgos, podemos ver la matriz de clasificación de hallazgos, donde tenemos primer vector que es la materialidad y la intencionalidad. Dentro de ellos identificamos en el punto más riesgoso, donde necesitamos la intervención legal inmediata, es en los puntos vistos anteriormente. La subdeclaración de ingresos, los costos ficticios y las alteraciones digitales, ya que es una intencionalidad de negligencia a dolo por fraude. ¿Cuáles son sus implicaciones? Aquí miraremos las implicaciones tanto legales como tributarias. Entonces, frente a la DIAN tenemos un riesgo administrativo, en los cuales vamos a incurrir en sanciones severas por inexactitud, según el artículo 647, una imposición de sanciones por omisión de activos y una inclusión de pasivos inexistentes, y una acumulación de intereses moratorios de tasas máximas legales por cada periodo auditado, es decir, desde el 2023, 24, 25 hasta la identificación de los fraudes ahorita en el 2026. Debemos ver lo siguiente. Y con referente al frente penal, la representación legal está, las implicaciones así. Se configura delito de fraude según el artículo 402 del Código Penal. Un riesgo inminente de una apertura de un proceso penal directo contra los representantes legales y directivos. Y un daño reputacional corporativo crítico. Se va a perder toda la credibilidad ante los entes de control y el sector financiero. Esto perjudicará a la empresa para sus posibles movimientos financieros. Dentro de las recomendaciones
estarán inmiscuidos los controles y las trazabilidades a manera tecnológica. Es hora de entrar a la tecnología para que se convierta un medio que nos garantice la calidad de la información, tanto en las conciliaciones como en el control de creación de proveedores, la trazabilidad de documentos y el control riguroso del efectivo. En las conciliaciones, ¿cómo? Realizar un cruce de conciliaciones mensualizado entre los reportes de la DIAN y los registros antes del cierre. Para la creación de proveedores, que se haya una verificación de Cámara de Comercio, RUT, si se puede elaborar un formulario para la creación donde estén estos documentos y que esté autorizado por una cabeza de área. La trazabilidad documental mediante implementación de sistema de firmas electrónicas para identificar los puntos críticos y las aprobaciones. Y en el control riguroso del efectivo tenemos que ver los cruces diarios obligatorios contra bancos y libros contables antes del cierre mensual. Otra recomendación sería el plan de remediación y acción jurídica. Se puede identificar en 3 fases. Primero, la corrección que se realizaría de forma inmediata, donde se presentarán las correcciones de las declaraciones ante la DIAN, incluyendo ingresos omitidos, purgando los costos ficticios y evaluar urgentemente el acogimiento a beneficios de corrección voluntaria. La fase 2, el pago y defensa. Vamos a iniciar con los acuerdos de pago focalizados y asimismo el método de defensa, diseñar una defensa estratégica, ya que habrá un requerimiento tipo penal por la presentación o por las evidencias enumeradas a nivel corporativo. Y la fase de monitoreo, donde se deben ejecutar auditorías internas trimestrales para enfocarse estrictamente a nivel forense, para determinar los hallazgos y sin intermediación de junta directiva. Como tercera recomendación sería la de gobernanza y cultura organizacional. Esta debe definirse o en un control interno o en un oficial de cumplimiento del Star Lab. ¿Qué se debe crear? Se debe crear un ente supervisor para garantizar la legitimidad de las operaciones de gastos y los traslados oportunos de las retenciones. Esto debe estar apoyado tanto en procesos como en políticas. Se debe establecer un canal de denuncias. Se debe implementar para establecer una línea ética anónima y confidencial en el reporte de irregularidades financieras y operativas. Y una capacitación tanto en normas éticas como en KPIs. ¿Para qué? Para que dentro de esta formación haya una vinculación directa de los indicadores de cumplimiento y una evaluación de desempeño y bonos de alta gerencia que esté socializado en todas las áreas de la empresa. Ya por último, ¿cuál es la conclusión del encargo forense? El dictamen emitido con alto nivel de seguridad razonable resuelve. La evidencia analítica sustantiva y digital recolectada sustenta firmemente en los hallazgos, se confirman las prácticas sistemáticas de manipulación contable y tributaria. La auditoría descarta por completo la hipótesis de errores administrativos o contables aislados. ¿Cuál es el llamado a la acción? La activación inmediata del plan de remediación sugerido es crítico e irreprogramable. Esto para evitar la materialización de graves riesgos penales para la representación legal y salvaguardar la continuidad del negocio. Muchas gracias.